Hacían 3 años que Esteban Morales no escuchaba el llanto de un niño en su rancho. El sonido lo paralizó en medio del patio, bajo la luz tenue de la luna, trayendo de vuelta memorias que había enterrado junto con su propia familia. Cuando vio la silueta frágil de la joven madre emerger de la neblina, con una niñita aferrada a su falda y un bebé en brazos, algo dentro de su pecho endurecido comenzó a moverse de nuevo. Ella no lo sabía, pero al pedir refugio esa noche, no solo estaba buscando protección para sus hijos, estaba despertando a un hombre que había jurado nunca más importarle nadie. Hola, si estás disfrutando esta historia, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros oyentes. Yo debería haberles dicho que no. Esa fue mi primera reacción cuando vi a la mujer parada al borde de mi propiedad, con esa niña pequeña escondida detrás de sus piernas y un bebé envuelto en una manta deshilachada. La lluvia había estado cayendo durante horas, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo, y cualquier persona con sentido común estaría refugiada en algún lugar cálido y seco. Pero ahí estaba ella, empapada hasta los huesos, temblando no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo que reconocí inmediatamente porque yo mismo lo había sentido, el terror puro de no tener a dónde ir. «Disculpe, señor», me dijo con una voz que apenas pude escuchar por encima del tamborileo de la lluvia en el techo de lámina. «¿Podríamos dormir en el granero? Solo por esta noche. Prometo que no causaremos problemas». La niña pequeña, que no podía tener más de 6 años, me miraba con esos ojos enormes que había visto tantas veces en mi propia hija. Oscuros, brillantes, llenos de una confianza ciega en que los adultos podían arreglar cualquier cosa. Esa misma confianza que se había desvanecido de los ojos de María Elena justo antes de... «No», dije, más brusco de lo que pretendía. «Este no es lugar para niños». Pero cuando me di la vuelta para regresar a la casa, escuché el llanto del bebé. Un sonido agudo, desesperado, que atravesó la noche como un cuchillo. Era el llanto de un niño que tenía hambre, frío y miedo, el mismo llanto que había escuchado la última noche que pasé con mi familia. Me detuve en seco. «Mami», susurró la niña, y su voz quebrada fue lo que finalmente rompió las defensas que había construido alrededor de mi corazón durante estos 3 años. «Tengo mucho frío». Cuando me volteé, la mujer estaba de rodillas junto a la niña, susurrándole algo al oído, mientras mecía al bebé. Sus labios estaban azules, sus manos temblaban violentamente, y pude ver que estaba al borde del colapso. «Está bien», dije, odiándome a mí mismo incluso mientras pronunciaba las palabras. «El granero, pero solo por esta noche». La gratitud que brilló en sus ojos fue como recibir un puñetazo en el estómago. «Gracias», murmuró. «Gracias, señor. Mi nombre es Esperanza y esta es Lupita. El bebé es Diego». Esperanza. Por supuesto que se llamaba así. El universo tenía un sentido del humor cruel. Los llevé al granero, que estaba seco pero frío. Había algunas mantas viejas que había usado para cubrir herramientas y las extendí sobre la paja fresca que había puesto esa mañana para los caballos. No era mucho, pero era mejor que estar bajo la lluvia. «Hay agua en el pozo», les dije señalando hacia afuera, «y si necesitan usar el baño, hay una letrina detrás de la casa». Esperanza asintió, acomodando a Lupita entre las mantas mientras el bebé finalmente se calmaba en sus brazos. La niña se acurrucó inmediatamente, temblando, pero ya no llorando. «Señor», me dijo Esperanza cuando me disponía a irme, «¿cómo se llama usted?» Me quedé parado en el umbral del granero con la lluvia golpeando mi espalda. No había dicho mi nombre en voz alta durante mucho tiempo. Los pocos vecinos que quedaban en esta zona rural me conocían, pero nadie hablaba conmigo a menos que fuera absolutamente necesario. Yo me había asegurado de eso. «Esteban», dije finalmente. «Esteban Morales».
Algo extraño cruzó por su rostro cuando dije mi apellido, una expresión que no pude descifrar completamente, sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Gracias, don Esteban», dijo suavemente. «Que Dios lo bendiga». Regresé a la casa con esas palabras resonando en mis oídos. Nadie me había llamado don en años, y ciertamente nadie había pedido bendiciones para mí. Dios y yo habíamos dejado de hablarnos hacía mucho tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto escuchando los sonidos que venían del granero, el llanto ocasional del bebé, el murmullo suave de la voz de Esperanza cantando canciones de cuna, el crujir de la paja cuando se movían. Sonidos que habían estado ausentes de mi vida durante tanto tiempo que había olvidado lo mucho que los extrañaba. Pero también había algo más. Una sensación en el fondo de mi estómago, una inquietud que no podía explicar, la forma en que Esperanza había reaccionado cuando dije mi nombre, la manera en que había mirado por encima del hombro cuando llegaron, como si esperara que alguien la siguiera. A las 3 de la mañana me levanté y miré por la ventana hacia el granero. Todo estaba en silencio, pero pude ver una luz tenue filtrándose por las rendijas de la puerta. Esperanza estaba despierta. Me serví un trago de tequila, el primero en semanas, y me senté en la cocina, mirando las fotografías que todavía colgaban de la pared. María Elena sonriéndome desde nuestro día de boda, Sofía dando sus primeros pasos en este mismo patio, Joaquín construyendo una casa de pájaros en el árbol que ahora estaba marchito y vacío. 3 años habían pasado desde el accidente. 3 años desde que una tormenta similar a esta había convertido la carretera de montaña en una trampa mortal, llevándose a mi esposa y mis 2 hijos en una sola noche terrible. 3 años en los que había logrado convencerme de que era mejor estar solo, que era más seguro no permitir que nadie se acercara lo suficiente como para que me importara. Y ahora esta mujer y sus hijos habían aparecido de la nada, despertando sentimientos que había enterrado tan profundamente que pensé que nunca volverían a surgir. Cuando amaneció, fui al granero con un poco de café caliente y algunos huevos que había conseguido de mis gallinas. Esperanza estaba despierta, amamantando al bebé mientras Lupita dormía acurrucada a su lado. «Buenos días», dije, dejando la comida en el suelo junto a ella. «No tenía que hacer esto», me respondió, pero la forma desesperada en que miraba la comida me dijo que hacía mucho tiempo que no comían apropiadamente. «¿Cuánto tiempo llevan viajando?», le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar. 4 días, susurró. «Tal vez 5. Ya no estoy segura de dónde vienen». Esta vez la pausa fue más larga, demasiado larga. «De Aguascalientes», dijo finalmente, pero algo en su voz me dijo que no estaba diciendo toda la verdad. «Eso está a más de 300 kilómetros de aquí», le dije. «¿Cómo llegaron hasta acá?» «Caminando en su mayoría», respondió. Y ahora las lágrimas cayeron libremente. «A veces conseguimos aventones, pero es difícil con los niños». Lupita se despertó en ese momento, y cuando me vio me sonrió con esa sonrisa brillante que solo tienen los niños que aún no han aprendido a temer al mundo. «Buenos días, señor Esteban», dijo alegremente. «¿Tiene caballos? Escuché caballos anoche». «Sí», le dije, y a pesar de todo me encontré sonriendo. «Tengo 2 caballos, se llaman Canelo y Estrella». «¿Puedo verlos?», preguntó, saltando sobre la paja. Esperanza la detuvo inmediatamente. «Lupita, no molestes al señor Esteban. Ya hemos abusado suficiente de su bondad». Pero algo en la forma en que dijo mi nombre me molestó de nuevo. Había demasiada familiaridad allí, como si ya supiera quién era yo antes de que me presentara. «¿Nos conocemos?», le pregunté directamente. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. «No», dijo rápidamente. «No, señor, nunca lo había visto antes».
Era mentira. Todo en su lenguaje corporal me gritaba que era mentira. Pero antes de que pudiera presionarla más, escuchamos el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. El terror que cruzó por el rostro de Esperanza fue inmediato y absoluto. Se levantó de un salto, abrazando al bebé contra su pecho. Nos encontraron, susurró, y su voz estaba llena de un pánico que helaba la sangre. Capítulo 2. El miedo en los ojos de Esperanza era algo que había visto antes, durante mis años como policía rural. Era el miedo de alguien que sabía exactamente lo que le esperaba si la encontraban, y no era nada bueno. ¿Quién las está buscando?, le pregunté, pero ella ya estaba empujando a Lupita hacia el fondo del granero, detrás de las balas de paja. «Por favor», me suplicó, «por favor, no les diga que estamos aquí. Por favor, don Esteban». Ay, de nuevo esa forma de decir mi nombre, como si me conociera de algún lugar, pero no había tiempo para pensar en eso ahora. El motor se acercaba cada vez más, y pude distinguir que era una camioneta pesada, probablemente una pick-up. «Quédense aquí», le dije, «y mantengan al bebé callado». Salí del granero y cerré la puerta detrás de mí, justo cuando una pick-up negra se detuvo en mi patio. Reconocí inmediatamente al hombre que bajó del asiento del conductor, Joaquín Ruiz, uno de los pistoleros que trabajaban para don Aurelio Vázquez, el cacique más poderoso de la región. Joaquín era un hombre alto y delgado, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y una pistola que siempre llevaba visible en su cinturón. Lo había arrestado al menos 3 veces cuando era policía, pero don Aurelio siempre conseguía que lo liberaran antes de que pudiera llegar a juicio. «¡Esteban!», me gritó con esa falsa cordialidad que usaba cuando quería algo. «¿Cómo has estado, hermano?» «Joaquín», le respondí, manteniéndome entre él y el granero. «¿Qué te trae por aquí?» «Estoy buscando a una mujer», dijo escupiendo en el suelo. «Una güerita joven con 2 escuincles. ¿No la has visto por casualidad?» «¿Para qué la buscas?», le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Su sonrisa se volvió más amplia y más desagradable. «Don Aurelio tiene algunos asuntos que discutir con ella. Nada serio, solo cosas de negocios, ¿sabes?». Mentía. Todo en él gritaba que mentía. Don Aurelio no mandaba a Joaquín para discutir negocios con una mujer joven y 2 niños pequeños. «No he visto a nadie», le dije. Joaquín me estudió por un momento, y pude ver que estaba tratando de decidir si me creía o no. Finalmente se encogió de hombros. «Bueno, si la ves, avísame, ¿sí? Don Aurelio estará muy agradecido». Hizo una pausa y su sonrisa se desvaneció. «Y sabes lo importante que es mantener contento a don Aurelio, ¿verdad, Esteban?». La amenaza era clara. Don Aurelio controlaba prácticamente todo en esta región: la policía, los jueces, los comerciantes. Si quería hacer que mi vida fuera miserable, tenía docenas de formas de hacerlo. «Claro», le dije. «Si veo algo, te aviso». «Perfecto», dijo subiendo de nuevo a su camioneta. «Ay, Esteban, lamento mucho lo de tu familia. Fue una tragedia terrible». Se fue antes de que pudiera responder, dejando solo el sonido de su motor perdiéndose en la distancia, y las palabras que habían abierto una herida que creía cicatrizada. Esperé 5 minutos completos antes de regresar al granero. Encontré a Esperanza acurrucada detrás de las balas de paja, sosteniendo a sus 2 hijos como si fueran su último refugio en el mundo. «¿Se fue?», me preguntó con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla. «Se fue», le confirmé, «pero va a regresar, y probablemente traerá más hombres la próxima vez». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento», susurró, «lo siento mucho. No quería meterlo en esto, solo no sabía a dónde más ir». «¿Qué quiere don Aurelio de ti?», le pregunté directamente. Esta vez, cuando me miró, vi algo más que miedo en sus ojos. Vi una tristeza tan profunda que me recordó la que había visto en el espejo durante meses después del accidente. «Mi esposo», dijo finalmente, «mi esposo tenía unas tierras.
buenas tierras, cerca del río. Don Aurelio las quería. Esta historia está apenas comenzando, y si estás disfrutando este viaje, tómate un momento para apoyar nuestro canal. Un simple me gusta y suscríbete nos ayuda a crear más historias como esta para ti. Y nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Pero el alivio de Esperanza duró poco, porque lo que me contó a continuación no solo pondría en peligro su vida, sino que me revelaría secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre la muerte de mi propia familia. ¿Tenía?, le pregunté. ¿Qué pasó con tu esposo? Su respuesta fue apenas un susurro, pero cada palabra cayó sobre mí como una piedra. Lo mataron hace 6 meses. Lo hicieron parecer un accidente, pero yo sé la verdad. Yo vi... Se quebró completamente. Yo vi cómo lo hicieron. Lupita se acercó a su madre y la abrazó. Y en ese momento me di cuenta de que esta niña había visto cosas que ningún niño debería ver jamás. ¿Por qué no fuiste a la policía?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. ¿A la policía?, se rió amargamente. El comandante Herrera cenaba en casa de don Aurelio la noche que mataron a mi Carlos. ¿A quién iba a reportárselo? Comandante Raúl Herrera. Había sido mi jefe cuando trabajaba en la policía rural antes del accidente. Un hombre que había empezado siendo honesto, pero que con los años se había dejado corromper por el dinero y el poder de hombres como don Aurelio. Entonces, ¿por qué viniste aquí?, le pregunté. ¿Por qué específicamente a mi rancho? Esta vez no pudo evitar mi mirada. Las lágrimas seguían cayendo, pero había algo más en sus ojos. Algo que parecía esperanza. Porque Carlos me habló de usted, dijo suavemente. Me contó que había un policía, un hombre bueno, que había tratado de ayudar a la gente contra don Aurelio. Me dijo que si alguna vez le pasaba algo viniera a buscarlo. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Tu esposo era Carlos Rivera?, le pregunté, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Sí, susurró. Carlos Rivera. Carlos Rivera. Recordaba perfectamente ese nombre. Había sido uno de los casos más frustrantes de mi carrera como policía. Un pequeño agricultor que había venido a reportar que don Aurelio estaba tratando de forzarlo a vender sus tierras, usando intimidación y amenazas. Yo había tratado de ayudarlo. Había documentado todo. Había construido un caso sólido. Pero el caso había desaparecido misteriosamente del archivo. Las evidencias se habían perdido. Los testigos se habían retractado de sus declaraciones. Y una semana después me habían transferido a una zona rural remota, oficialmente como una promoción. 2 semanas después de eso, mi familia había muerto en ese accidente en la carretera de montaña. Carlos vino a verme 3 días antes de morir, me dijo Esperanza. Estaba muy asustado. Dijo que había descubierto algo sobre don Aurelio, algo grande, algo que podría meterlo en prisión para siempre. ¿Qué había descubierto?, le pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. No me lo dijo todo, respondió, pero tenía documentos, fotografías. Decía que don Aurelio no solo estaba robando tierras, decía que estaba... Se detuvo mirando a Lupita. «Mija», le dijo suavemente a su hija, «¿puedes ir a ver si los caballos tienen agua?» Lupita asintió y salió corriendo del granero, feliz de tener algo que hacer. «¿Qué más estaba haciendo don Aurelio?», le pregunté una vez que estuvimos solos. «Tráfico», susurró Esperanza. Carlos tenía fotografías de camiones cruzando sus tierras en la noche. Decía que don Aurelio tenía un acuerdo con algunos carteles de Guadalajara, que estaba lavando dinero a través de las propiedades que había robado. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que me helaba la sangre. Si Carlos había descubierto esa información, si había tratado de exponerla. «¿Dónde están esos documentos ahora?», le pregunté. «Carlos los escondió», me dijo. «Antes de morir me dio una dirección.
Me dijo que si algo le pasaba, fuera ahí y los buscara, pero nunca pude ir porque don Aurelio puso guardias en mi casa después del funeral. Apenas pude escapar con los niños hace una semana. ¿Cuál es la dirección? Me la dio y cuando la reconocí, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Era la dirección de la casa de mi madre, que había estado vacía desde que murió el año pasado. Esperanza, le dije lentamente. ¿Carlos te dijo por qué escondió los documentos específicamente ahí? Dijo que conocía al hijo de la señora que vivía ahí, que había sido policía y que lo había ayudado una vez, que si algo le pasaba, ese policía sabría qué hacer con la evidencia. De repente todo cobró sentido de la manera más horrible posible. Carlos había escondido la evidencia en la casa de mi madre porque confiaba en que yo la encontraría. Pero yo nunca había ido a revisar la casa después de su muerte. Había estado demasiado hundido en mi propio dolor, demasiado perdido en la botella para ocuparme de los asuntos prácticos. Esperanza, le dije, y mi voz sonaba extraña incluso para mí. Tengo que preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Ella asintió. El accidente de mi familia, continué, el que pasó hace 3 años. ¿Carlos te dijo algo sobre eso? El color desapareció completamente de su rostro. Don Esteban, comenzó, pero no pudo continuar. Dímelo, insistí. Necesito saber. Carlos decía... Su voz era apenas un susurro. Carlos decía que don Aurelio había ordenado que sabotearan la carretera esa noche, que sabía que usted iba a pasar por ahí con su familia. El mundo se desplomó a mi alrededor. Capítulo 3. Las palabras de Esperanza resonaron en mi cabeza como disparos. Durante 3 años había vivido con la culpa de haber insistido en que María Elena y los niños me acompañaran esa noche a visitar a su hermana en el pueblo. Durante 3 años me había atormentado pensando que si hubiéramos salido 1 hora más tarde o si hubiéramos tomado otra ruta, estarían vivos. Pero no había sido mi culpa. No había sido un accidente. Habían asesinado a mi familia. ¿Estás segura?, le pregunté a Esperanza, aunque mi voz sonaba como la de un extraño. ¿Estás completamente segura de lo que me estás diciendo? Carlos estaba muy borracho la noche que me lo contó, me respondió, limpiándose las lágrimas. Había estado bebiendo desde el funeral de su hermano, y yo pensé que tal vez estaba inventando cosas por el dolor. Pero después, cuando empezó a investigar a don Aurelio, encontró más evidencias. ¿Qué tipo de evidencias? Facturas de una empresa de construcción que trabajaba para don Aurelio. Registros de trabajos de mantenimiento de carreteras que se habían hecho esa semana. Fotografías de los camiones saliendo de las propiedades de don Aurelio la noche del accidente. Sentí como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho otra vez, igual que la noche que recibí la llamada del hospital. Pero esta vez, el dolor venía acompañado de algo que no había sentido en 3 años. Una rabia pura, ardiente, que me llenaba las venas como veneno. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué mató a mi familia? Porque usted era el único policía honesto en toda la región, me dijo Esperanza. Carlos decía que don Aurelio había tratado de comprarlo muchas veces, pero que usted siempre se negaba. Decía que usted estaba construyendo un caso contra él, que tenía evidencias de sobornos y extorsiones. Era cierto. Durante meses había estado documentando las actividades ilegales de don Aurelio, construyendo un caso que podría haberlo enviado a prisión por décadas. Pero después del accidente había perdido todo interés en la justicia, en la ley, en cualquier cosa que no fuera el fondo de una botella de tequila. Los documentos que Carlos escondió, le dije, ¿incluyen evidencias sobre la muerte de mi familia? No lo sé, me respondió honestamente. Solo sé que Carlos decía que tenía suficiente información para destruir a don Aurelio para siempre. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi familia no había muerto por un accidente del destino.
Habían sido asesinados por un hombre que quería proteger sus crímenes, y yo había pasado 3 años culpándome a mí mismo por algo que había sido un acto de venganza fría y calculada. Don Esteban, me dijo Esperanza suavemente, ¿qué vamos a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? Durante 3 años había estado muerto por dentro, simplemente existiendo día a día sin propósito ni esperanza. Pero ahora tenía algo que no había tenido desde la noche que perdí todo. Tenía una razón para seguir viviendo. «Vamos a ir por esos documentos», le dije. «¿Está seguro?», me preguntó. «Si don Aurelio se entera de que usted sabe la verdad». «Que se entere», le respondí. Y por primera vez en años sentí algo parecido a la determinación corriendo por mis venas. Ya me quitó todo lo que me importaba. Ya no tengo nada que perder. Pero incluso mientras decía esas palabras, miré a Lupita jugando afuera con mis gallinas, y a Diego durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre, y me di cuenta de que ya no era completamente cierto. Tal vez sí tenía algo que perder después de todo. «Necesitamos un plan», le dije. «Joaquín va a regresar, probablemente con más hombres, y cuando no me encuentren aquí, van a sospechar que los estoy escondiendo. «Podemos irnos», me dijo Esperanza rápidamente. «No queremos causarle más problemas». «¿A dónde van a ir?», le pregunté. «Con 2 niños pequeños y sin dinero. Don Aurelio tiene contactos en toda la región. Los va a encontrar eventualmente». Tenía razón y ambos lo sabíamos. Don Aurelio había construido su imperio a base de corrupción y violencia, pero también era increíblemente efectivo. Si quería encontrar a alguien en esta región, lo encontraba. «Entonces, ¿qué sugiere?», me preguntó. «Esta noche, cuando oscurezca, vamos a ir a buscar esos documentos. Si realmente contienen lo que Carlos pensaba que tenían, podemos usarlos para destruir a don Aurelio de una vez por todas. ¿Y si nos atrapan?». No quise responder esa pregunta, porque ambos sabíamos cuál sería el resultado. Don Aurelio no era el tipo de hombre que dejaba testigos vivos. «No nos van a atrapar», le dije en cambio. Pasamos el resto del día preparándonos. Le di a Esperanza algo de ropa limpia que había pertenecido a María Elena. Me dolió verla usar esas prendas, pero era mejor que los harapos mojados que traía puestos. Preparé algo de comida para el viaje y revisé mis armas. Había sido policía durante 15 años antes del accidente. Sabía cómo manejar una situación peligrosa. Al menos eso esperaba. Cuando cayó la noche, salimos silenciosamente hacia mi vieja pick-up. Había decidido que sería mejor llevar a Esperanza y los niños conmigo que dejarlos solos en el rancho. Si algo salía mal, al menos estaríamos juntos. La casa de mi madre estaba a unos 20 kilómetros de distancia, en las afueras de un pequeño pueblo llamado Santa Rosa. Había evitado ir ahí desde su funeral, no solo por el dolor, sino porque la casa me recordaba demasiado a mi infancia, a tiempos más simples, cuando creía que el bien siempre triunfaba sobre el mal. Mientras manejaba por los caminos serpenteantes de montaña, Esperanza me contó más sobre su vida con Carlos. Habían sido felices, me dijo. Carlos trabajaba duro en sus tierras, cultivando maíz y frijoles, criando algunas cabras y pollos. No eran ricos, pero tenían suficiente. Lupita iba a la escuela del pueblo. Diego había nacido sano y fuerte, y ellos habían estado planeando construir una casa más grande cuando llegara la temporada de lluvias. Carlos era un buen hombre, me dijo mientras Diego dormía en sus brazos. Nunca le hizo daño a nadie, solo quería proteger lo que era suyo, lo que había construido para su familia. Era exactamente el tipo de hombre que don Aurelio destruía sin pensarlo. Para hombres como él, la gente común no era más que obstáculos para superar o recursos para explotar. La vida humana no tenía valor, a menos que fuera útil para sus propósitos. «Esperanza», le dije mientras nos acercábamos al pueblo, «hay algo que necesitas saber sobre mí». «¿Qué es?». «Durante todos estos años que pasé como policía, arresté a muchos hombres como don Aurelio.
hombres que pensaban que el dinero y el poder les daban el derecho de hacer lo que quisieran con las vidas de otros. Hice una pausa. Pero nunca logré meter a ninguno de ellos en prisión por mucho tiempo. El sistema siempre encontraba una forma de protegerlos. ¿Qué me está tratando de decir? Te estoy diciendo que si encontramos esos documentos y si realmente contienen lo que esperamos, va a ser muy difícil usar el sistema legal para obtener justicia. Don Aurelio tiene demasiados jueces y fiscales en su nómina. Entonces, ¿qué propone? Me quedé callado por un momento, considerando mis palabras cuidadosamente. Propongo que encontremos otra forma de asegurarnos de que pague por lo que hizo. Esperanza no respondió, pero pude ver en su reflejo en la ventana que entendía exactamente lo que le estaba diciendo. Llegamos a la casa de mi madre justo después de medianoche. Era una casa pequeña y modesta, construida de adobe y madera, con un techo de tejas rojas que mi padre había instalado cuando yo era niño. Había estado vacía durante más de un año, y se veía triste y abandonada bajo la luz de la luna. ¿Tienes idea de dónde escondió Carlos los documentos?, le pregunté mientras abría la puerta principal con la llave que guardaba bajo una maceta. Dijo algo sobre el lugar donde su abuela escondía sus joyas, me respondió. ¿Eso significa algo para usted? Por un momento no entendí, pero luego recordé las historias que mi madre me contaba cuando era niño, sobre cómo su propia madre había escondido sus pocas joyas valiosas durante la Revolución, enterrándolas en una caja de metal debajo del piso de la cocina. Creo que sé dónde mirar, le dije. Entramos a la casa que olía a humedad y abandono. Encendí una pequeña linterna que había traído y fuimos directamente a la cocina. Las tablas del piso eran viejas y algunas estaban sueltas, pero recordaba exactamente cuál era la que mi abuela había usado para esconder sus tesoros. La levanté cuidadosamente y ahí, envuelta en plástico y metida en una caja de metal oxidada, estaba exactamente lo que habíamos venido a buscar. Capítulo 4. Mis manos temblaron mientras sacaba la caja de metal del escondite debajo del piso. Era más pesada de lo que esperaba, y cuando la abrí bajo la luz de mi linterna, entendí por qué. Carlos había sido muy minucioso en su investigación. Había fotografías, docenas de ellas, imágenes de camiones sin placas cruzando propiedades rurales en la noche, hombres armados descargando cajas que claramente no contenían productos agrícolas. Reuniones secretas entre don Aurelio y hombres que reconocí como miembros conocidos del cartel de Guadalajara. Había documentos financieros, registros bancarios que mostraban transferencias masivas de dinero entre cuentas que oficialmente pertenecían a empresas fantasma, pero que en realidad eran operadas por don Aurelio. Estados de cuenta que revelaban compras de propiedades por cantidades ridículamente bajas, seguidas inmediatamente por mejoras que costaban 10 veces el valor de la propiedad original. Y había grabaciones de audio, pequeñas cintas que Carlos había logrado hacer de conversaciones entre don Aurelio y sus asociados. Dios mío, susurró Esperanza mientras examinaba las fotografías. Carlos arriesgó su vida para conseguir todo esto, y perdió la vida tratando de hacer lo correcto con ello. Le respondí, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza por un hombre que nunca había conocido personalmente, pero que claramente había sido más valiente que la mayoría. Pero fue cuando llegué al fondo de la caja que encontré lo que realmente me partió el corazón. Había un sobre manila grueso, con mi nombre escrito en la parte delantera, con la letra cuidadosa de Carlos. Adentro había más fotografías, más documentos y una carta dirigida a mí. «Don Esteban», comenzaba la carta, «si está leyendo esto, significa que don Aurelio logró silenciarme como planeaba. Espero que mi esposa Esperanza haya podido encontrarlo y entregarle esta evidencia. Usted fue el único policía que trató de ayudarme cuando vine a reportar las amenazas de don Aurelio.
Y aunque el sistema lo transfirió antes de que pudiéramos completar el caso, siempre recordé su bondad y su integridad. Continué leyendo, y cada palabra era como recibir una puñalada. Sé lo que le pasó a su familia, don Esteban. Sé que no fue un accidente. He pasado meses investigando ese crimen, y tengo pruebas de que don Aurelio ordenó el sabotaje de esa carretera específicamente para matarlo a usted. No sabía que su esposa e hijos estarían en el carro esa noche, pero cuando se enteró, decidió que era mejor así porque significaba que no habría venganza familiar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía, pero continué. En este sobre encontrará fotografías del equipo de construcción trabajando en la carretera 2 días antes del accidente. Encontrará facturas pagadas por empresas fantasma de don Aurelio para mantenimiento de emergencia en esa sección específica de carretera. Y encontrará una grabación de don Aurelio hablando con el comandante Herrera sobre cómo se asegurarían de que usted nunca pudiera testificar contra él. Mi mano se cerró en un puño alrededor de la carta, arrugándola. Don Esteban, si algo me pasa, por favor use esta información para obtener justicia no solo para mí y mi familia, sino para la suya también. Y por favor, cuide de mi Esperanza y mis hijos. Son todo lo que tengo en este mundo, y si les pasa algo por mi culpa, nunca me lo perdonaré, ni en esta vida ni en la próxima. La carta estaba firmada simplemente, con respeto y esperanza, Carlos Rivera. ¿Qué dice?, me preguntó Esperanza suavemente. No pude responder inmediatamente. Mis emociones eran demasiado fuertes, demasiado conflictivas. Había pasado 3 años odiándome a mí mismo por la muerte de mi familia, y ahora descubría que no solo no había sido mi culpa, sino que tenía el nombre del hombre responsable y las pruebas para destruirlo. Dice que Carlos era un hombre muy valiente, le respondí finalmente, y que amaba mucho a su familia. Revisé el resto del contenido del sobre. Las fotografías mostraban claramente el trabajo de sabotaje en la carretera. Secciones del pavimento que habían sido debilitadas deliberadamente, barandas de seguridad que habían sido aflojadas, señales de advertencia que habían sido removidas. Todo diseñado para causar un accidente fatal en el punto exacto donde mi familia había perdido la vida. La grabación era aún más condenatoria. Era don Aurelio hablando con el comandante Herrera sobre el problema de Morales y cómo era necesario solucionarlo permanentemente antes de que causara más problemas. ¿Podemos usar esto para arrestarlo?, me preguntó Esperanza después de que le expliqué lo que habíamos encontrado. En teoría sí, le respondí, pero el problema es que la mayoría de los jueces y fiscales de la región están en la nómina de don Aurelio. Incluso si lográramos presentar un caso, encontraría una forma de hacer que desaparecieran las evidencias o de intimidar a los testigos. Entonces, ¿qué hacemos? Era una buena pregunta. Durante mis años como policía, había visto demasiados casos como este. Evidencia sólida contra criminales poderosos que nunca llegaba a nada porque el sistema estaba demasiado corrupto para funcionar correctamente. Hay una fiscal estatal en la capital, le dije lentamente, Ana María Sandoval. Trabajé con ella en algunos casos cuando era policía. Es una de las pocas personas en el sistema judicial que no se puede comprar. ¿Cree que nos ayudaría? Si puede, lo hará, pero necesitaríamos llegar hasta ella sin que don Aurelio se entere. Y eso no va a ser fácil. Mientras empacaba cuidadosamente todas las evidencias de vuelta en la caja, escuché el sonido que había estado temiendo toda la noche. Motores de vehículos acercándose por el camino de tierra. ¡Mierda!, susurré, apagando inmediatamente la linterna. ¡Nos encontraron! Esperanza se puso pálida, abrazando a Diego más fuerte contra su pecho. Lupita, que se había quedado dormida en una silla de la cocina, se despertó inmediatamente al sentir la tensión. «¿Qué pasa, mami?», preguntó con voz somnoliente. «Shh, mija», le susurró Esperanza.
Tenemos que estar muy callados. Me asomé cuidadosamente por la ventana de la cocina. Pude ver las luces de al menos 3 vehículos deteniéndose frente a la casa. Hombres armados bajaron de las camionetas y reconocí inmediatamente a Joaquín dirigiendo al grupo. «¿Hay otra salida?», me preguntó Esperanza desesperadamente. «Sí», le dije, «pero van a rodear la casa. Nuestra única oportunidad es llegar al bosque que está detrás de la propiedad». Tomé la caja con las evidencias y mi pistola, y los guié hacia la puerta trasera de la casa. Pero cuando la abrí cuidadosamente, vi más luces moviéndose entre los árboles. Don Aurelio había enviado suficientes hombres para asegurarse de que no pudiéramos escapar. «¡Esteban!», gritó la voz de Joaquín desde el frente de la casa. «Sabemos que estás ahí y sabemos que tienes a la mujer y los niños contigo». «¿Qué quieren?», les grité de vuelta, tratando de ganar tiempo para pensar en una estrategia. «Solo queremos hablar», me respondió, y pude escuchar la mentira en su voz. «Don Aurelio tiene una propuesta para ti, algo que te va a convenir mucho». Miré a Esperanza, quien estaba pálida de terror, y a los niños, quienes no entendían completamente lo que estaba pasando, pero sabían que algo estaba muy mal. «Escúchame», le susurré a Esperanza. «Hay un sótano pequeño debajo de la despensa. Mi madre lo usaba para guardar conservas. Lleva a los niños ahí y no salgas sin importar lo que escuches». «¿Qué va a hacer?», me preguntó, aunque creo que ya sabía la respuesta. «Voy a darles lo que vinieron a buscar», le dije entregándole la caja con las evidencias. «Pero tú te vas a asegurar de que esta información llegue a las personas correctas». «¡No!», susurró desesperadamente. «No puede sacrificarse por nosotros. No me estoy sacrificando por ustedes», le dije, y era cierto. «Me estoy sacrificando por María Elena, por Sofía, por Joaquín, por mi familia. Es hora de que don Aurelio pague por lo que hizo». Antes de que pudiera protestar más, la empujé suavemente hacia la despensa junto con los niños. El sótano era pequeño y estrecho, pero estarían seguros ahí, al menos por un tiempo. «¡Esteban!», gritó Joaquín otra vez. «Se nos está acabando la paciencia». «¡Ya voy!», le grité de vuelta. Revisé mi pistola una última vez y me dirigí hacia la puerta principal. Durante 3 años había estado muerto por dentro, simplemente existiendo sin propósito. Pero ahora, finalmente, tenía algo por lo que valía la pena morir. Y tal vez, si tenía suerte, también tendría algo por lo que valía la pena vivir. Cuando abrí la puerta principal, Joaquín estaba parado en el patio con 5 hombres más, todos armados con rifles automáticos. La sonrisa en su rostro era tan fría como la muerte. «Hola, Esteban», me dijo. «Tenemos mucho de qué hablar». Capítulo 5. «Hola, Joaquín», le respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de que mi corazón latía como un tambor de guerra. «Veo que trajiste compañía». Don Aurelio pensó que tal vez necesitaríamos un poco de ayuda para convencerte de que cooperes, me dijo, gesticulando hacia sus hombres armados. «Pero espero que podamos resolver esto como caballeros civilizados». «¿Qué quiere don Aurelio?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Quiere a la mujer y los niños», me respondió directamente. «Y quiere saber si ella te contó algo interesante sobre su difunto esposo». «No sé de qué hablas». Joaquín se rió, pero no había humor en el sonido. «Esteban, hermano, no me insultes. Sabemos que Carlos Rivera escondió algo antes de morir, algo que podría causar problemas innecesarios para don Aurelio. Y sabemos que la viuda vino aquí buscándote específicamente». Uno de los hombres de Joaquín se acercó a la casa, claramente planeando entrar, pero yo bloqueé la entrada con mi cuerpo. «La casa está vacía», les dije. «Solo estoy yo». «¿En serio?». Joaquín sacó su pistola y la apuntó directamente a mi cabeza. «Entonces no te importará si echamos un vistazo, ¿verdad?». Sabía que no tenía opción. Si trataba de resistir ahí mismo, me matarían y luego encontrarían a Esperanza y los niños de todas formas. Mi única esperanza era mantener su atención en mí el mayor tiempo posible
y rezar para que ella encontrara una forma de escapar con las evidencias. Adelante, les dije, haciéndome a un lado, pero se van a decepcionar. Joaquín hizo una señal a sus hombres, quienes entraron a la casa con sus armas listas. Los escuché moviéndose por los cuartos, volcando muebles, abriendo armarios, buscando cualquier signo de que Esperanza y los niños estuvieran escondidos. «Sabes, Esteban», me dijo Joaquín mientras esperábamos, «don Aurelio siempre te tuvo respeto. Decía que eras el único policía honesto en toda la región. Una lástima lo que le pasó a tu familia». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Una lástima o una necesidad? Joaquín me miró con sorpresa genuina. «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir que no fue un accidente», le dije. Y vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a algo mucho más peligroso. «Ten cuidado, Esteban», me advirtió. «Estás hablando de cosas que no entiendes». «Entiendo perfectamente», le respondí. «Entiendo que don Aurelio mandó sabotear esa carretera porque sabía que yo iba a pasar por ahí. No sabía que mi familia estaría conmigo, pero cuando se enteró, decidió que era mejor así». Joaquín no negó nada, lo cual fue confirmación suficiente. «¿Y qué piensas hacer con esa información?», me preguntó. «Ya la usé», le mentí. «Antes de venir aquí esta noche, hice algunas llamadas. Digamos que hay personas en la capital que están muy interesadas en hablar con don Aurelio sobre sus actividades nocturnas». Era una mentira, pero una buena. Vi la preocupación cruzar por el rostro de Joaquín. «Estás mintiendo», me dijo, pero había duda en su voz. «¿Estoy mintiendo? Entonces, ¿por qué crees que vine a buscar lo que Carlos escondió? ¿Crees que fue solo curiosidad?» En ese momento, uno de sus hombres salió corriendo de la casa. «¡Joaquín!», gritó. «¡Encontramos algo!». Mi corazón se hundió. Habían encontrado el sótano. Pero cuando el hombre se acercó, vi que no traía a Esperanza ni a los niños. En cambio, traía un sobre vacío, el sobre en el que Carlos había guardado la evidencia sobre la muerte de mi familia. «Estaba escondido debajo del piso de la cocina», reportó el hombre. «Pero está vacío. Parece que alguien ya tomó lo que había adentro». Joaquín me miró con una mezcla de rabia y respeto. «Hijo de puta», murmuró. «¿Realmente viniste por la evidencia?» «Te dije que no estaba mintiendo», le respondí. «¿Dónde está?», me demandó. «¿Dónde están los documentos?» «En un lugar seguro, muy lejos de aquí». Joaquín presionó el cañón de su pistola contra mi frente. «Te voy a preguntar una vez más, ¿dónde están los documentos de Carlos Rivera?» «Y yo te voy a responder una vez más», le dije, sorprendido por lo calmado que sonaba mi propia voz. «En un lugar seguro». Durante un momento largo y tenso, pensé que iba a apretar el gatillo. Pude ver la indecisión en sus ojos, la batalla entre seguir las órdenes de don Aurelio y el miedo de que yo hubiera dicho la verdad sobre haber contactado a las autoridades. Finalmente bajó la pistola. «Está bien», me dijo, «vamos a hacerlo de otra manera. Vas a venir con nosotros a ver a don Aurelio y vas a explicarle exactamente lo que hiciste con esa evidencia. Y si me niego, entonces vamos a quemar tu casa con todo y los recuerdos de tu familia. Y después vamos a buscar a la viuda de Carlos Rivera casa por casa hasta que la encontremos. Y cuando la encontremos...». No terminó la amenaza, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que no tenía opción. Si me negaba, no solo me matarían, sino que buscarían a Esperanza y los niños hasta encontrarlos. Al menos, si iba con ellos, les daría más tiempo para escapar. «Está bien», les dije. «Vamos a ver a don Aurelio». Joaquín sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Sabía que entrarías en razón. Me escoltaron hacia una de las camionetas, pero antes de subir, miré hacia atrás a la casa de mi madre una última vez. En algún lugar bajo esa estructura vieja, Esperanza estaba escondida con sus hijos y con la evidencia que podría finalmente hacer que don Aurelio pagara por sus crímenes. Solo tenía que mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que ella pudiera escapar.
El viaje hasta la hacienda de don Aurelio tomó casi una hora por caminos serpenteantes de montaña. Durante todo el trayecto, Joaquín trató de sacarme información sobre lo que había hecho con la evidencia, pero yo mantuve mi historia. Ya estaba en manos de las autoridades apropiadas y no había nada que don Aurelio pudiera hacer para detener lo que venía. «Sabes que te va a matar, ¿verdad?», me dijo Joaquín cuando estábamos llegando. «Probablemente», le respondí, «pero va a ser demasiado tarde, el daño ya está hecho». La hacienda de don Aurelio era exactamente lo que esperaba. Ostentosa, excesiva, construida con dinero robado de gente trabajadora como Carlos Rivera. Tenía guardias armados en cada entrada, cámaras de seguridad por todas partes y la sensación general de una fortaleza diseñada para mantener a los indeseables afuera y a los secretos adentro. Me llevaron directamente a la oficina de don Aurelio, que estaba ubicada en el segundo piso de la casa principal. Era un hombre de unos 60 años, todavía fuerte, pero empezando a mostrar los efectos de una vida de excesos. Sus ojos eran fríos y calculadores, los ojos de un hombre que había ordenado la muerte de docenas de personas sin perder una noche de sueño. «Esteban Morales», me dijo cuando Joaquín me empujó hacia una silla frente a su escritorio. «Ha pasado mucho tiempo». «Don Aurelio», le respondí, «ojalá pudiera decir que es un placer». Se rió, un sonido seco y desagradable. «Siempre fuiste directo. Me gustaba eso de ti. Una lástima que no pudiéramos trabajar juntos. Una lástima que no pudiéramos trabajar juntos sin que yo tuviera que vender mi alma», le corregí. «Tu alma», repitió, como si la palabra le divirtiera. «¿Sabes lo que pienso de las almas, Esteban? Pienso que son un lujo que solo pueden permitirse los ricos. Los pobres, la gente trabajadora como tú y como yo, tenemos que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Tu definición de supervivencia incluye asesinar familias inocentes», le dije. Su expresión no cambió, pero vi algo peligroso brillar en sus ojos. «Joaquín me dice que encontraste algo interesante en la casa de tu madre, algo que pertenecía al difunto Carlos Rivera». «Encontré la verdad», le respondí, «sobre Carlos, sobre mi familia, sobre todo lo que has estado haciendo durante años. ¿Y qué piensas hacer con esa verdad? Ya te lo dije a Joaquín, ya está en las manos correctas». Don Aurelio se levantó de su silla y se acercó a la ventana que daba al patio de su hacienda. Afuera pude ver más hombres armados patrullando los terrenos. «¿Sabes cuántos hombres como tú he conocido durante mi vida, Esteban?», me preguntó sin voltear. «Hombres que creían que podían cambiar el mundo con su rectitud moral y su sentido de justicia. ¿Sabes qué les pasó a todos? Dímelo. Están muertos. Todos y cada uno de ellos, porque al final del día la justicia es solo una palabra bonita que usan los poderosos para controlar a los débiles. El poder real, el poder que importa, viene del miedo y del dinero. Y yo tengo ambos». Se volvió para mirarme directamente. «Así que te voy a hacer una oferta, Esteban, una sola vez. Me dices dónde está la evidencia de Carlos Rivera, me ayudas a recuperarla y te doy suficiente dinero para que desaparezcas y comiences una nueva vida en cualquier lugar que quieras. ¿Y si me niego? Si te niegas, vas a terminar como tu familia, como Carlos Rivera, como todos los otros que trataron de interponerse en mi camino». Me quedé en silencio por un momento largo, considerando sus palabras. Parte de mí, una parte grande, quería aceptar su oferta. Quería tomar el dinero y huir, alejarme de todo este horror y dolor, encontrar un lugar donde pudiera olvidar todo lo que había perdido. Pero entonces pensé en María Elena, en Sofía, en mi pequeño Joaquín. Pensé en Carlos Rivera y en su valentía para enfrentar a este monstruo. Pensé en Esperanza y sus hijos, escondidos en el sótano de la casa de mi madre, dependiendo de mí para mantener a don Aurelio ocupado. «Mi respuesta es no», le dije. Don Aurelio suspiró, como si estuviera decepcionado pero no sorprendido. «Una lástima», me dijo. «Realmente esperaba que fueras más inteligente».
Hizo una señal a Joaquín, quien inmediatamente me apuntó con su pistola. ¿Alguna última palabra?, me preguntó don Aurelio. Sí, le respondí, mirándolo directamente a los ojos. Que se jodan tú y todo lo que representas. Joaquín estaba a punto de apretar el gatillo cuando escuchamos sirenas a la distancia. Muchas sirenas, acercándose rápidamente. Domum. Capítulo 6. El sonido de las sirenas cambió todo en un instante. Don Aurelio se puso rígido. Joaquín bajó su arma y pude ver el pánico comenzando a filtrarse en sus rostros. ¿Qué carajo es eso?, gritó don Aurelio. Corrió hacia la ventana y miró hacia el camino que llevaba a su hacienda. Incluso desde donde estaba sentado, pude ver las luces rojas y azules cortando la oscuridad de la noche. «¡Son federales!», gritó uno de sus hombres desde el primer piso. «¡Al menos 10 vehículos!». Don Aurelio se volvió hacia mí con una expresión de pura rabia. «¿Qué hiciste?», me demandó. «Te dije que ya había hecho las llamadas necesarias», le respondí, tratando de sonar más confiado de lo que realmente me sentía. La verdad era que no tenía idea de por qué habían llegado los federales. Esperanza no había tenido tiempo de contactar a nadie, y yo ciertamente no había hecho ninguna llamada, pero no iba a desperdiciar este regalo del destino. «¡Joaquín!», gritó don Aurelio. «Saca a todos los hombres, que se preparen para pelear». «¡Patrón!», gritó alguien más desde abajo. «Están usando altoparlantes. Dicen que tienen una orden de cateo federal». Don Aurelio palideció. Una orden de cateo federal significaba que alguien con poder real, alguien que no estaba en su nómina, había autorizado esta operación. «Esto es imposible», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Yo controlo a todos los jueces de la región. Yo...» «No controlas a los federales», le dije, «y definitivamente no controlas a la fiscal Ana María Sandoval». Su cabeza se giró hacia mí tan rápido que pensé que se iba a romper el cuello. «¿Sandoval? ¿Cómo conoces ese nombre?» «Trabajé con ella cuando era policía». Le mentí parcialmente. Era cierto que la conocía, pero no era cierto que hubiera trabajado directamente con ella. Es una de las pocas fiscales que no se pueden comprar. Y cuando vea toda la evidencia que Carlos Rivera recopiló... «Tu hijo de puta», me gritó sacando su propia pistola, «me las vas a pagar». Pero antes de que pudiera disparar, la voz amplificada de alguien con autoridad real resonó por toda la hacienda. «Aurelio Vázquez, habla la Fiscalía General de la República. Esta propiedad está rodeada. Salga con las manos arriba». El pánico en el rostro de don Aurelio era hermoso de ver. Durante décadas había sido el hombre más poderoso de la región, acostumbrado a que la ley se doblara a su voluntad. Pero ahora se enfrentaba a un poder que no podía comprar ni intimidar. «¡Patrón!», gritó Joaquín desde la ventana. «Son demasiados. Tienen francotiradores en posición». «Cállate y déjame pensar», le gritó don Aurelio de vuelta. Se paseaba por la oficina como un animal enjaulado, claramente tratando de encontrar una salida que no existía. Finalmente se detuvo frente a mí. «Está bien», me dijo, respirando pesadamente. «Está bien. Tal vez podamos hacer un trato. Yo tengo información sobre otros criminales de la región, información que les interesaría a los federales. Si tú me ayudas a negociar...» «No», le dije simplemente. «Piénsalo», me insistió, y ahora había desesperación real en su voz. «Podemos destruir a todos mis competidores. Puedo darte nombres, ubicaciones, cuentas bancarias». «¿Cómo hiciste con Carlos Rivera?», le pregunté. «¿Cómo hiciste con mi familia?». Su rostro se endureció otra vez. «Tu familia fue un accidente colateral», me dijo. «No era personal. Para mí fue muy personal». La voz del altoparlante resonó otra vez, más insistente esta vez. «Señor Vázquez, tienes 5 minutos para salir con las manos arriba antes de que entremos por la fuerza». Don Aurelio miró por la ventana otra vez, y pude ver que finalmente estaba aceptando la realidad de su situación. No había escape, no había soborno suficientemente grande.
No había amenaza suficientemente aterradora. Su reino de terror había llegado a su fin. Joaquín, le dijo finalmente a su sicario, mata a este cabrón y después nos entregamos. Joaquín levantó su pistola otra vez, pero esta vez yo estaba listo. Durante mis años como policía, había aprendido que en situaciones desesperadas, la gente desesperada hace cosas estúpidas. Y había estado esperando que don Aurelio hiciera exactamente esto. Me lancé hacia un lado justo cuando Joaquín apretó el gatillo. La bala pasó por donde había estado mi cabeza un segundo antes y se incrustó en la pared detrás de mí. Rodé por el suelo y me puse detrás del escritorio de don Aurelio, usando su peso macizo como cobertura. ¡Mátalo!, gritó don Aurelio. ¡Mátalo ahora! Joaquín corrió alrededor del escritorio, pero yo había agarrado un pisapapeles de bronce de la superficie del escritorio. Cuando se acercó lo suficiente, se lo estrellé en la cabeza con toda la fuerza que pude reunir. Joaquín se tambaleó hacia atrás, aturdido pero no inconsciente. Su pistola voló por el aire y aterrizó cerca de la puerta. Ambos nos lanzamos hacia ella al mismo tiempo, pero yo llegué primero. Cuando me levanté con la pistola en mis manos, don Aurelio estaba de pie junto a la ventana con su propia arma apuntándome. «Parece que tenemos una situación», me dijo. «Parece que sí», le respondí. Por un momento nos quedamos ahí, apuntándonos mutuamente como dos pistoleros en una película del oeste. Joaquín gemía en el suelo entre nosotros, con sangre goteando de una herida en su cabeza. «¿Sabes qué es lo gracioso de todo esto?», me dijo don Aurelio. «¿Qué? Que realmente no sabías nada cuando llegaste aquí esta noche. Realmente no habías contactado a los federales. Esto», gesticuló hacia las luces que se veían por la ventana, «esto es solo una coincidencia increíble». Tenía razón, por supuesto, pero no iba a darle la satisfacción de admitirlo. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», le pregunté. «Porque te conozco, Esteban Morales. Has estado viviendo como un ermitaño durante 3 años, bebiendo tu dolor y culpándote por la muerte de tu familia. No tienes los contactos ni la iniciativa para organizar una operación federal». Se acercó un paso más, manteniendo su pistola apuntada a mi pecho, lo que significa que alguien más contactó a los federales, alguien que tenía acceso a la evidencia de Carlos Rivera. Mi corazón se hundió cuando entendí lo que estaba implicando. «La viuda», continuó don Aurelio, «Esperanza Rivera. Ella no se fue cuando saliste de tu casa esta noche, ¿verdad? Se quedó atrás con la evidencia y de alguna manera logró contactar a las autoridades. No sabes lo que estás hablando», le dije, pero ambos sabíamos que había dado en el blanco. «¡3 minutos!», gritó la voz del altoparlante. «Bueno», me dijo don Aurelio, «parece que ambos vamos a morir esta noche, pero al menos yo me voy a llevar contigo al hijo de puta que destruyó mi imperio». Estaba a punto de apretar el gatillo cuando la puerta de la oficina se abrió de par en par. Esperanza Rivera entró corriendo, seguida de cerca por 2 agentes federales completamente armados. «¡Don Esteban!», gritó cuando me vio. «¡Esperanza!», le grité de vuelta. «¿Cómo?» «Doña Carmen», me dijo rápidamente. «Su vecina. Cuando usted no regresó, fui a pedirle ayuda. Ella conocía a alguien en la capital, alguien que podía contactar a los federales». Por supuesto. Doña Carmen había sido maestra durante 40 años antes de jubilarse. Tenía contactos por todo el país, incluyendo algunos de sus ex estudiantes que ahora trabajaban en posiciones importantes en el gobierno. «¡Suelte el arma!», le gritó uno de los agentes federales a don Aurelio. Don Aurelio miró alrededor de la habitación, a los agentes, a Esperanza, a mí, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que todo había terminado. «¿Sabes qué, Esteban?», me dijo con una sonrisa extraña. «Tal vez tenías razón sobre la justicia después de todo». Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, se volvió la pistola hacia sí mismo y apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó por toda la habitación como un trueno.
Don Aurelio Vázquez, el hombre que había aterrorizado a esta región durante décadas, que había asesinado a mi familia y a docenas de otras personas inocentes, cayó al suelo y no se volvió a levantar. 6 meses después, estaba parado en el cementerio donde habían enterrado a María Elena, Sofía y mi pequeño Joaquín. Por primera vez en 3 años, no vine a castigarme por su muerte. Vine a contarles que finalmente había conseguido justicia. Ya terminó. Les susurré a sus tumbas. El hombre que los mató está muerto y todos sus cómplices están en prisión. El juicio había sido rápido una vez que los federales revisaron toda la evidencia que Carlos Rivera había recopilado. Joaquín y el resto de los sicarios de don Aurelio habían recibido sentencias de prisión de por vida. El comandante Herrera y varios otros oficiales corruptos habían sido arrestados y despedidos. La red criminal que don Aurelio había construido durante décadas se había desmoronado completamente. «Don Esteban», escuché una voz familiar detrás de mí. Me volteé y vi a Esperanza acercándose con Lupita y Diego. En los últimos 6 meses habían estado viviendo en mi rancho mientras esperábamos que se resolvieran todos los asuntos legales. Esperanza había recuperado las tierras de Carlos, pero había decidido venderlas y usar el dinero para comprar una pequeña propiedad cerca de la mía. «¿Está bien?», me preguntó suavemente. «Estoy bien», le dije, y por primera vez en años era completamente cierto. Lupita corrió hacia mí y me abrazó las piernas, como había empezado a hacer desde que llegó a vivir con nosotros. «Tío Esteban», me dijo, usando el título cariñoso que había empezado a usar conmigo, «vamos a casa, tengo hambre». «Claro, mija», le dije, levantándola en mis brazos. «Vamos a casa». Mientras caminábamos hacia mi camioneta, Diego balbuceando alegremente en los brazos de su madre, me di cuenta de que por primera vez en 3 años la palabra casa significaba algo más que un lugar donde dormir y beber hasta olvidar. Significaba familia, significaba propósito, significaba futuro. Carlos Rivera había tenido razón sobre muchas cosas, pero sobre todo había tenido razón sobre una. La esperanza nunca muere completamente. A veces se esconde, a veces se desvanece hasta ser apenas un susurro, pero siempre está ahí, esperando el momento correcto para florecer otra vez. Y mientras manejaba de regreso a casa con mi nueva familia, con el sol poniéndose sobre las montañas que habían visto tanto dolor pero que ahora prometían nuevos comienzos, supe que Carlos había ganado al final. La justicia había triunfado, el amor había triunfado y la esperanza finalmente había encontrado su camino de vuelta a casa.